Hola a todos y bienvenidos a este nuevo reportaje donde vamos más allá de los titulares y nos sumergimos en los rincones más sombríos y conmovedores de la vida de los famosos. Hoy, les traigo una historia que estremece a toda la comunidad futbolística y despierta un mar de interrogantes. La tragedia que rodea la muerte de Diogo Jota y la sorprendente fortuna que deja tras de sí Estrella que se apagó demasiado pronto. La noticia cayó como una bomba. Diogo Jota, el delantero portugués del Liverpool, uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo, perdió la vida de forma trágica e inesperada. Su repentina desaparición no solo dejó a los fanáticos en estado de shock, sino que también puso en el centro de atención a la mujer que compartió su vida, su esposa, hoy convertida en viuda, heredera de un imperio silenciosamente construido. Pero, ¿quién era realmente Diogo Jota fuera del campo? ¿Qué tipo de vida llevaba lejos de las cámaras y los estadios repletos de euforia? ¿Y qué impacto tiene su muerte en quienes lo rodeaban, especialmente en su joven familia? Las respuestas a estas preguntas desvelan una historia tan conmovedora como llena de giros inesperados. Un contrato millonario. Una carrera brillante. Diogo Jota no era simplemente un jugador talentoso. Era una inversión segura para cualquier club que lo contratara. Cuando fichó por el Liverpool, su salario se estimó en más de 7 millones de euros anuales. A eso se sumaban primas por rendimiento, acuerdos publicitarios y derechos de imagen. Se calcula que, a lo largo de su carrera, Jota acumuló una fortuna cercana a los 25 millones de euros. Con apenas 27 años, había logrado lo que muchos solo sueñan: fama internacional, estabilidad económica, una familia consolidada. Sin embargo, tras ese éxito arrollador, pocos imaginaban las tensiones, el desgaste físico y emocional que conlleva vivir bajo la presión constante del alto rendimiento. Un matrimonio discreto, pero sólido. A diferencia de muchos futbolistas cuya vida sentimental es exhibida como parte del espectáculo mediático, Diogo Jota mantuvo su relación amorosa en un segundo plano. Su esposa, de perfil bajo, nunca buscó protagonismo. Se conocieron en la adolescencia y desde entonces ella fue su mayor apoyo, incluso cuando su carrera lo llevó a Inglaterra y más allá. Compartieron una vida lejos de escándalos, criando juntos a su hijo en una atmósfera íntima y serena. Pero esa tranquilidad se rompió de forma brutal con la tragedia. La tragedia y el velo del silencio. Hasta el momento, las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido reveladas públicamente. Algunos medios hablan de un accidente, otros de una complicación médica súbita. El hermetismo con el que su entorno ha manejado la información ha generado especulaciones, pero también respeto. La familia ha pedido tiempo y espacio para procesar una pérdida irreparable. Detrás del luto, sin embargo, emerge una cuestión inevitable. ¿Qué pasará con la inmensa fortuna que dejó Jota? La herencia millonaria. Una nueva vida bajo la sombra del duelo. Según fuentes cercanas al entorno legal del jugador, su testamento fue redactado poco después de su llegada a Liverpool. En él dejó estipulado que su esposa sería la heredera principal de sus bienes, propiedades en Oporto, Liverpool y Algarve, inversiones en fondos internacionales, contratos de patrocinio aún vigentes y derechos de imagen por explotar. En otras palabras, su viuda se convierte de un día para otro en millonaria. Pero lejos de ser motivo de celebración, esta herencia llega teñida por el dolor más profundo. La pérdida del ser amado no puede ser suavizada por cifras bancarias. Además, el dinero no solo representa una bendición, sino también una carga. Administrar el legado de una figura pública, enfrentar la atención mediática, proteger la imagen de su difunto esposo y, por encima de todo, criar a su hijo con la dignidad y los valores que ambos compartieron. El inicio de una batalla legal. Aunque de momento no se han hecho públicas disputas judiciales,
Los expertos en derecho de sucesiones ya advierten que podrían surgir reclamaciones. Familiares lejanos, ex socios comerciales, incluso marcas que mantenían acuerdos con J, podrían levantar la voz en los próximos meses. Y en un mundo donde la fama se mezcla con el dinero y donde cada movimiento es escrutado por millones, no sería sorprendente que la joven viuda de J se vea atrapada en un torbellino mediático y legal al que nunca quiso pertenecer. Una mujer, una madre, una guardiana del legado. La vida de la esposa de Diogo J ha dado un giro de 180 grados. De ser una mujer discreta, ajena al foco público, ha pasado a convertirse en una figura de interés global. No por escándalos, sino por la herencia que representa. Pero más allá del dinero, lo que realmente hereda es una historia que deberá custodiar. La de un hombre que lo dio todo por el fútbol, que amó profundamente a su familia y que murió en la cima de su carrera. Los próximos meses serán decisivos. ¿Elegirá el anonimato refugiándose en la privacidad? ¿O tomará las riendas del legado de J, convirtiéndose en portavoz de causas benéficas, proyectos con impacto social o incluso en una figura visible dentro del entorno futbolístico? El mundo del fútbol llora. La tragedia de Diogo J, el ídolo portugués que murió apenas 11 días después de su boda. El silencio que cubre el mundo del fútbol en estos días no es el de un estadio vacío, es el silencio del luto, de la incredulidad, de una pérdida que ha dejado una grieta irreparable en los corazones de millones. Diogo J, el delantero portugués de 28 años que electrizaba estadios con su talento y su garra, ha muerto en un trágico accidente automovilístico en España, junto a su hermano menor, André, de apenas 25 años. La tragedia ocurrió el pasado jueves 3 de julio. En una carretera secundaria entre Salamanca y Valladolid, en lo que debía ser un breve viaje de descanso tras un año intenso. Lo que hace que este drama sea aún más insoportable es el cruel detalle de su cronología. Tan solo 11 días antes, J había celebrado uno de los momentos más felices de su vida: su boda con Rute Cardoso, la madre de sus 3 hijos, su compañera de toda una vida. La imagen de ambos, aún vestidos de blanco, sonriendo bajo una lluvia de pétalos, contrasta de manera desgarradora con las noticias que llegaron una semana después. ¿Qué ocurrió realmente en esa carretera española? ¿Qué llevó a uno de los futbolistas más admirados de Portugal a perder la vida tan abruptamente? Y más allá de los detalles técnicos del accidente, hay una pregunta que pesa aún más. ¿Cómo se reconstruye una vida? La de su esposa, la de sus hijos, la de una afición entera, después de una pérdida así. Una estrella en ascenso que nunca dejó de soñar. Diogo J, nacido como Diogo José Teixeira da Silva, era mucho más que un delantero eficaz. Representaba una nueva generación de futbolistas portugueses. Disciplinado, profesional, inteligente y profundamente humano. Desde sus inicios en el Paços de Ferreira hasta su salto al estrellato en el Wolverhampton y luego en el Liverpool, J demostró ser una fuerza imparable. Cuando llegó al fútbol inglés en 2018, pocos podían prever que aquel joven reservado pero letal en el área se convertiría en uno de los pilares ofensivos de la Premier League. En Wolverhampton ganaba cerca de 38,000 libras semanales, una cifra que creció exponencialmente tras su traspaso al Liverpool, donde firmó inicialmente por 83,000 libras semanales y luego, tras la renovación, alcanzó los 140,000. En números fríos, acumuló un patrimonio neto de más de 21,8 millones de libras. Pero su verdadero valor iba más allá de los ceros en una cuenta bancaria. Era querido por sus compañeros, admirado por la prensa y adorado por los aficionados. Y lo más importante, era un hombre de familia. A pesar de la fama y el dinero, nunca perdió el contacto con sus raíces. Vivía con discreción. Rara vez aparecía en titulares por motivos ajenos al fútbol. Rute, su esposa, siempre fue su ancla, su refugio. Juntos construyeron un hogar cálido y sólido, lejos del ruido del espectáculo mediático.
La tragedia. Un viaje que terminó demasiado pronto. La información sobre el accidente todavía se está aclarando, pero lo confirmado es escalofriante. El coche que conducía André, el hermano menor de J, se salió de la vía y chocó frontalmente con un camión. Ambos hermanos murieron en el acto. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero nada se pudo hacer. Las investigaciones preliminares apuntan a un posible exceso de velocidad o un fallo mecánico, pero aún no hay un informe oficial. El impacto de la noticia fue inmediato. En Portugal, Inglaterra y toda Europa, los mensajes de condolencias inundaron las redes sociales. El Liverpool, su último club, emitió un comunicado lleno de pesar, suspendiendo entrenamientos y partidos de preparación. Jürgen Klopp, quien había sido uno de sus principales defensores, habló entre lágrimas. No solo perdimos a un jugador brillante, perdimos a un ser humano excepcional. El dolor de una familia rota. Pero ninguna palabra, ningún homenaje, por sentido que sea, puede compararse con el sufrimiento de quienes lo amaban de verdad. Rute Cardoso, ahora viuda con 3 hijos pequeños, enfrenta una realidad devastadora. Hace tan solo unos días celebraban su amor con votos de eternidad. Hoy, sus hijos preguntan por su padre, y ella debe encontrar palabras que ninguna madre debería tener que pronunciar. El duelo de Rute es el duelo de todas aquellas mujeres que han amado en silencio a hombres públicos. Durante años ella estuvo detrás de cada logro, de cada gol, de cada entrevista. Ahora enfrenta sola el huracán mediático, el dolor íntimo y el peso de reconstruir un futuro para sus hijos. La prensa portuguesa, por su parte, ha mantenido un tono respetuoso, consciente de la sensibilidad del momento. Un patrimonio millonario, una vida modesta. Paradójicamente, a pesar de su riqueza, estimada en más de 160 millones de reales brasileños, unos 21.800.000 libras, J vivía sin ostentación. Invirtió sabiamente, principalmente en propiedades y negocios en Portugal. Sus allegados aseguran que siempre pensaba en el futuro de sus hijos y que ya había establecido un fondo fiduciario en caso de cualquier eventualidad. Hoy, ese gesto adquiere una dimensión casi profética. Este detalle subraya una verdad incómoda que la tragedia ha vuelto a poner en primer plano. La vida es frágil, y ni todo el dinero del mundo puede protegernos de lo imprevisible. ¿Qué queda después de la muerte de un ídolo? La historia de Diogo Jota no puede resumirse en goles, contratos o millones. Él representaba algo más: el esfuerzo silencioso, la humildad en el éxito, la pasión sin escándalos. Su muerte nos obliga a reflexionar sobre cómo valoramos a nuestros héroes. A menudo los celebramos por sus logros, pero olvidamos que también son padres, hermanos, hijos, humanos. Y quizá por eso su partida duele tanto. Porque Jota no fue solo una estrella del fútbol. Fue un hombre bueno, generoso, íntegro. Un hombre cuya vida fue truncada justo cuando parecía estar alcanzando su plenitud. Un país en duelo. Una afición que no olvida Portugal ha decretado 3 días de luto deportivo. Las camisetas de la selección lucen ahora un brazalete negro, y antes de cada partido se guarda un minuto de silencio en su memoria. En Liverpool, los aficionados han improvisado altares con velas y bufandas rojas frente al estadio de Anfield. En Wolverhampton, los hinchas corrían su nombre con lágrimas en los ojos. Y en las redes sociales, el hashtag #GraciasJ se ha vuelto tendencia mundial. Pero más allá de los homenajes públicos, lo que queda es una herida colectiva. Porque Diogo Jota no fue solo nuestro jugador, fue nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro ejemplo. Esta no es solo la historia de una muerte prematura. Es el retrato de una vida intensa, luminosa, pero fugaz. Diogo Jota se fue demasiado pronto, dejando tras de sí una familia destrozada, una afición en luto y un legado que el tiempo no podrá borrar. Que su memoria nos inspire a valorar lo verdaderamente importante. Que su historia nos recuerde que, incluso en medio del éxito más deslumbrante, la vida siempre es, y será, frágil. ¿Quién heredará la fortuna de Diogo Jota?
Una tragedia que sacude al fútbol y deja preguntas sin respuestas claras. En el mundo del fútbol, donde la gloria y la tragedia a menudo conviven a escasos centímetros, pocos episodios han generado tanta conmoción como la repentina y dolorosa desaparición de Diogo Jota. A los 28 años, en plena cúspide de su carrera con el Liverpool y tras consolidarse como una figura clave en la Premier League, el destino le jugó una carta cruel. Hoy, mientras millones de aficionados aún intentan digerir la noticia, una pregunta inevitable comienza a tomar forma entre bastidores. ¿Qué pasará con la enorme fortuna que Jota construyó en tan poco tiempo? Según fuentes británicas cercanas al entorno del futbolista, la herencia del delantero portugués podría ascender a la impresionante cifra de 35 millones de libras esterlinas. Una suma que incluye su salario como jugador, contratos publicitarios de gran calibre, inversiones en el sector deportivo y posibles compensaciones económicas por la rescisión anticipada de su contrato con el Liverpool. Pero más allá de las cifras, lo que realmente llama la atención en esta historia es el delicado entramado emocional y legal que rodea a su reparto. Ruth Cardoso, la viuda que lo acompañó en la sombra. Para quienes seguían la carrera de Jota, Ruth Cardoso era una figura discreta, alejada del foco mediático, pero absolutamente central en su vida. Se conocieron en la adolescencia, cuando él aún soñaba con debutar en la liga portuguesa, y desde entonces compartieron una vida marcada por los altibajos del fútbol profesional. Hoy, convertida en la viuda a una edad dolorosamente temprana, Ruth se enfrenta no solo al duelo emocional de haber perdido al amor de su vida, sino también a la carga monumental de proteger el futuro de su familia. Diversos medios británicos apuntan a que Ruth será la principal beneficiaria del patrimonio dejado por Jota. No solo por su condición de esposa legal, sino también por haber sido, durante años, su principal sostén personal y emocional. Ella no solo lo acompañó en los estadios, en los hospitales o en los aviones que lo llevaban de una ciudad a otra, sino que también gestionó aspectos financieros clave de la vida familiar. Su rol, aunque silencioso, fue fundamental para que Jota pudiera concentrarse en lo que mejor sabía hacer: marcar goles. 3 pequeños herederos y un legado que va más allá del dinero. Pero el drama no se detiene ahí. Jota y Ruth eran padres de 3 niños pequeños. Uno de 4 años, otro de 2 y el más pequeño de apenas 8 meses. Demasiado jóvenes para comprender la magnitud de la pérdida, estos niños se convierten ahora en los protagonistas involuntarios de una herencia multimillonaria, que deberá ser manejada con extrema cautela. La legislación británica establece que los hijos tienen derecho a una parte proporcional de la herencia, lo que implicará no solo una división del patrimonio, sino la creación de fideicomisos y estructuras financieras que garanticen su bienestar a largo plazo. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo se puede proteger la inocencia de esos niños frente a una avalancha de riqueza, fama y tragedia? Porque si bien el dinero puede aliviar ciertas cargas, no cura el dolor ni reemplaza a un padre. El vacío que deja Jota en sus vidas será tan inmenso como su huella en el campo de juego. Las cláusulas del contrato con el Liverpool, una batalla legal en puerta. Otro punto que ha generado inquietud entre los expertos es el tema del contrato vigente con el Liverpool. Aunque no se han revelado cifras exactas, se estima que Jota tenía un vínculo firmado hasta 2027 con el club inglés, con una remuneración cercana a las 120.000 libras semanales. La posibilidad de una compensación o pago parcial del contrato restante está siendo evaluada por los abogados del club y por los representantes legales de la familia. Aquí es donde el caso podría adquirir un matiz más complejo. Algunos medios apuntan a que el Liverpool estaría dispuesto a hacer un gesto de humanidad con la familia del jugador, acelerando los procesos de compensación y evitando litigios prolongados. Otros, en cambio, no descartan que surjan discrepancias legales si ciertos acuerdos no estaban contemplados expresamente en el contrato. Un futuro marcado por el luto.
y por las decisiones financieras. El caso de Diogo Jota no solo es una historia de pérdida, sino también una de decisiones que marcarán el destino de una familia joven, rota en su estructura emocional pero súbitamente enriquecida en lo material. La viuda, Ruth, no solo deberá lidiar con su propio duelo, sino también con la enorme responsabilidad de manejar una fortuna millonaria, tomar decisiones por y para sus hijos, y mantener viva la memoria de un hombre que, para muchos, se fue demasiado pronto. En medio del dolor, surge también una reflexión inevitable. ¿Qué ocurre cuando la vida de un ídolo termina abruptamente, dejando tras de sí una mezcla de gloria, dinero y ausencia? El caso de Jota es un espejo donde el fútbol, la fama y la fragilidad humana se reflejan con una nitidez brutal. ¿El dinero como consuelo? Nadie puede discutir que los millones acumulados a lo largo de la carrera de Jota proporcionarán a su familia una seguridad económica excepcional, especialmente para sus 3 hijos. Educación de élite, acceso a salud privada, oportunidades globales, todo eso está prácticamente garantizado. Pero también existe el riesgo de que esa riqueza se convierta en un peso si no se maneja con sabiduría, prudencia y sobre todo desde el amor y la estabilidad emocional. El papel de Ruth en esta nueva etapa será clave. Deberá ser madre, administradora, figura pública ocasional y guardiana del legado de su esposo. Y aunque muchos podrían pensar que heredar millones es un privilegio, la realidad es que hacerlo, bajo una nube de tragedia, convierte esa riqueza en un recordatorio constante del precio que se pagó. El juicio social y la presión mediática. En este punto no podemos ignorar otro factor: la presión mediática. Desde que se conoció la muerte de Jota, su nombre no ha dejado de acaparar titulares. Los paparazzi persiguen a Ruth, los periodistas indagan en cada detalle de sus decisiones, y las redes sociales ya están llenas de especulaciones sobre lo que hará o no hará con la herencia. Como suele suceder, la opinión pública se divide entre los que la apoyan incondicionalmente y los que la juzgan sin piedad. En este clima, cualquier movimiento será analizado con lupa. Ruth, que siempre vivió a la sombra del foco, hoy se ve forzada a ocupar un rol público que quizás nunca deseó. Su desafío será mantenerse firme, proteger a sus hijos y preservar la dignidad de una familia que ya ha sufrido demasiado. Liverpool honrará su palabra. El futuro del contrato de Diogo Jota tras su trágica muerte sacude al fútbol mundial. La noticia cayó como una bomba que nadie vio venir. Diogo Jota, delantero estrella de Liverpool y figura indiscutible en la selección nacional de Portugal, ha muerto de forma repentina. No hubo tiempo para despedidas ni alertas previas. Solo el silencio sepulcral de un vestuario que, de la noche a la mañana, se quedó sin una de sus voces más potentes. Y mientras el mundo del fútbol aún trata de comprender lo incomprensible, una pregunta resuena con fuerza desde los pasillos de Anfield hasta los tribunales de opinión pública. Liverpool respetará el contrato vigente de su jugador fallecido. Según ha informado el medio brasileño O Globo, existe una posibilidad, aún no confirmada oficialmente, de que el club inglés decida honrar íntegramente el contrato de Diogo Jota hasta su fecha de finalización, un acto que, más allá de lo jurídico, sería profundamente simbólico, un gesto de humanidad frente a una pérdida irreparable. Si esto se concreta, la indemnización económica sería significativa y se incorporaría al patrimonio familiar del jugador, aliviando en parte el dolor que ahora pesa sobre los hombros de sus seres queridos. Pero en el mundo del fútbol moderno, donde las cifras se entrelazan con los principios éticos y los contratos se interpretan al milímetro, nada es tan simple como parece. La directiva de Liverpool hasta el momento ha optado por el silencio, no ha emitido ningún comunicado oficial, ni ha ratificado si se cumplirá la totalidad del contrato como homenaje póstumo. Esta ausencia de postura pública ha desatado un torbellino de especulaciones que crece con cada hora. Para entender la magnitud de este dilema, es necesario recordar el papel de Diogo Jota dentro del engranaje de Liverpool. No era un jugador más,
Desde su llegada al club en 2020, Jota se convirtió rápidamente en una pieza fundamental del esquema de Jürgen Klopp. Su instinto goleador, su capacidad para romper líneas defensivas y su entrega incondicional le valieron el respeto de compañeros, rivales y aficionados por igual. No era solo un talento, era un símbolo de garra, compromiso y pasión por la camiseta. A nivel contractual, Jota había firmado una extensión en 2022 que lo vinculaba con el club hasta el año 2027. Un acuerdo millonario que reconocía no solo su valor deportivo,